El trabajo que voy a presentar son avances o digamos que la propuesta de tesis para titulación en la maestría en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte y se titula Cochimillas del Distrito Central de Baja California, Etnohistoria y Patrimonio Cultural. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación y celebro también la existencia de estas jornadas porque me parece que es un espacio primordial para hablar sobre la historia regional, sobre todo la vinculación de la historia regional con otras disciplinas. Dado que estudios históricos, antropológicos y arqueológicos en la región del noroeste de México, basta mencionar los del historiador León Portilla, los de la doctora Rodríguez Tom, etcétera, infinidad de trabajos que ya se sabe, se retoma en esta propuesta de tesis o digamos que en esta investigación el interés por el estudio de sociedades de los desiertos, es decir, de carácter cazador-recolector-pescador. Se intenta encontrar una vía para acceder al pasado remoto de la península a través de herramientas analíticas interdisciplinarias. Las sociedades antiguas de Baja California aún se encuentran difusas en términos analíticos. Si bien los estudios etnográficos más recientes sobre los grupos humanos nos acercan a lo que pudo ser la vida antes del periodo misional, es aún poco lo que se conoce sobre las culturas anteriores al contacto. El estudio y entendimiento de las sociedades del pasado debe ser objeto de interés no solo para la historia regional, sino en general, para encontrar puntos de confluencia entre el presente local y global del pasado, tanto en contextos locales como globales, que permitan interpretar prácticas y experiencias actuales ligadas al espacio, al patrimonio y a la memoria. Para intentar una comprensión más profunda de las sociedades cazadoras, recolectoras, pescadoras de Baja California, se toman perspectivas de estudio desde distintas ciencias sociales, tales como la antropología, la arqueología, la historia y la geografía. Se utiliza un enfoque denominado etnoarqueológico, orientado al estudio de patrones culturales modernos para interpretar el registro arqueológico a través de la analogía etnográfica. Es decir, se establece un vínculo entre las culturas del pasado y los contextos contemporáneos de acuerdo a ciertos elementos asociativos. Se considera que elementos socioculturales del pasado remoto están vinculados a procesos culturales actuales y que pueden ser observados en prácticas de grupos que intentan adscribirse a un pasado indígena, ya sea con fines políticos como ciertas asociaciones civiles, o bien a grupos que generan sentido e identidad a partir de sus relaciones con los objetos y sitios o lugares relacionados con el pasado. Se propone entonces estudiar las sociedades seminómadas antiguas del desierto central de Baja California con base a los elementos propios de una cultura itinerante, es decir, se parte de la territorialidad como elemento de identidad cultural. Una territorialidad cristalizada en los lugares antiguamente habitados o antropizados y que son interpretados como patrimonio por los actuales habitantes de esta zona geográfica. A partir de lo relatado por misioneros como Miguel Venegas o Miguel del Barco, ha quedado en el discurso histórico que la península baja californiana solo albergó 3 o más bien 4 culturas indígenas. En otras palabras, las culturas que habitaron el centro y sur de Baja California, denominadas genéricamente como Pericú, Guaycuras y Cochimíes, sobrevivieron hasta el siglo XIX. En tanto, los yumanos aún permanecen, aunque algunos en su mayoría en condiciones sumamente precarias. Estudiar a grupos culturales desaparecidos acarrea grandes desafíos. No tener testimonio directo y conocerlos a través de otros discursos como las crónicas o diarios los tiñe de prejuicios y concepciones muy distintas a su contexto. Por ello, algunos investigadores han optado por crear una aparente homogeneidad, es decir, han tratado de acercarse a aquellos antiguos habitantes a partir de la idea de que un comportamiento similar puede observarse en todos esos grupos que compartieron el espacio peninsular. Las condiciones geográficas de Baja California, tan alejada de otras regiones del país, con una orografía que no facilita el acceso y los 2 mares que bordean sus costas, mantuvieron en un relativo aislamiento a los grupos nativos. Por ello fueron considerados por los misioneros como los más primitivos. Ese aparente aislamiento dio efecto a experiencias y prácticas compartidas por la mayoría de los antiguos habitantes de la península, como el usufructo colectivo de espacios debido a una tradición fundada en la caza y recolección. El nomadismo, derivado de estas actividades económicas de apropiación, implicó un conocimiento del medio natural de la península y, claro, un dominio de la región en la que cada grupo se identificó, dando lugar a una simbiosis entre hombre y naturaleza. Cada uno de los grupos antiguos sobrevivió en regiones geográficas específicas y en las que compartían distintos ambientes naturales. Esto es lo que los hizo sobrevivir tanto tiempo, como asegura la doctora Rodríguez Tom. El dominio de su entorno y la diversidad de recursos a los que tenían acceso sin duda fueron factores para su supervivencia.
pero así como había acceso, también había muchos otros sitios a donde su paso era restringido, lo que daba lugar a prácticas y comportamientos territoriales distintivos. La permanencia en cada sitio por parte de los antiguos grupos dependía de las fuentes de agua disponibles y de los demás recursos para alimentarse. En este trabajo me referiré a los cochimíes que habitaron el desierto central, lugar denominado Valle de los Sirios, pero que en 1951 Omer Ashman identificó como la parte central o la parte media de la península, región de gran aridez, pero también de una multiplicidad de microclimas que permitieron el establecimiento temporal de diversos grupos. Geográficamente, el desierto central se encuentra entre los paralelos 26 norte y el paralelo 30, latitud norte, es decir, desde Loreto en Baja California Sur hasta el Rosario en Baja California. Está catalogado como parte del desierto de Sonora con especies vegetales compartidas, entre ellos el palo verde, el cardón, el copalillo, el datilillo, la lechuguilla, omito los nombres científicos, pero bueno, todos estos vegetales toda esta vegetación que está en el desierto, entre ellos también muy importante el cirio o milapá, denominado el cochimí, pues eran alimentos esenciales en la dieta cochimí o en la dieta de los antiguos habitantes. Se considera que las fuentes etnográficas como crónicas y diarios de exploración aportan datos sobre comportamientos específicos de los indígenas cochimíes. Así pues, más allá de los sesgos etnocentristas que invaden las crónicas y documentos, una arqueología textual en términos Foucaultianos puede conducirnos a interpretaciones más agudas sobre la antigua vida indígena en la región del desierto central. Esta reconstrucción comenzaría por identificar quiénes eran los cochimíes, existen o no hoy en día, por qué hay un grupo al que se le sigue llamando así, qué relación tienen con los antiguos cochimíes, por qué hay colectivos que se adscriben como cochimíes, ¿desaparecieron los cochimíes completamente? La clasificación, que hasta el momento ha servido para diferenciar a los grupos nativos viene de las familias lingüísticas. Estas han sido analizadas por William Macy, Mauricio Michko y Don Lylander, quienes defienden la teoría de un origen hokan, es decir, que las lenguas originarias de Baja California surgen de una familia muy antigua procedente del sur-suroeste de Estados Unidos. Entre las lenguas de origen jocano en México se encuentran el tequistlateco, chontal de Oaxaca, el seri, el cochimí y las lenguas yumanas, tanto del lado mexicano como del estadounidense. Estas lenguas se hermanan porque en ellas se encontró la raíz hoc o joca, que significa dos, y de ahí también proviene su clasificación. William Macy en 1966 propone una clasificación a partir de los trabajos arqueológicos alrededor del desierto central. Identifica el complejo común tuvo en la prehistoria tardía alrededor de 1500 antes del presente, periodo que duraría hasta la llegada de los misioneros. Entonces, esta prehistoria tardía corresponde al periodo histórico o a la cronología de los antiguos o del antiguo complejo común que William Macy propone como antecedente para la cultura cochimí. Macy nombra a los cochimíes como yumanos peninsulares, estableciendo un nexo entre los cochimís y los yumanos actuales. Sin embargo, el lingüista Mauricio Michko refiere que llamar a los cochimíes yumanos no es muy acertado debido a que el cochimí se distingue demasiado en su fonología, morfología y sintaxis para poderle llamar yumano. Macy identificó como artefactos característicos del complejo común metates con depresiones poco profundas, estaría elaborada en forma de espiral, puntas de obsidiana, palos para la pesca de pitaya, redes para el cabello, capas hechas de cabello humano y pipas tubulares de piedra. Elementos que concuerdan con lo descrito en las crónicas de los padres Miguel del Barco, Miguel Venegas y Juan Jacobo Beller. Para los grupos del centro de la península y en general para todos los grupos, peninsulares. En esta época también se ha identificado la creación del arte rupestre estilo granular. Las colosales pinturas cuyo epicentro se encuentran en la Sierra de San Francisco en Baja California Sur mantienen rasgos que se relacionan con los artefactos característicos del complejo común. La intensificación de la caza puede asociarse a escenas o ceremonias propiciatorias. Se puede identificar una tenue estratificación social mediante marcadores de estatus como el uso de penachos, así como una diversidad de motivos que son recursos propios de su cosmovisión: venados, conejos, animales marinos como mantarrayas, tortugas o ballenas. Los grupos del área central peninsular tuvieron de idear estrategias de aprovechamiento de recursos, por lo que gozaron de una mayor movilidad en un amplio espacio en el que se asocia una baja densidad de población. Sin embargo,
movilidad de los grupos va en direcciones este-oeste, aunque tampoco descartan interacciones con grupos ubicados al norte. Sus indicadores son el arte rupestre, la distribución de obsidiana local y los restos de concha en lugares del centro interior. Los grupos humanos eran pequeñas familias que se congregaban durante ciertas temporadas en las zonas costeras como Bahía de Los Ángeles, siguiendo toda la costa sur hasta Mulegé, en el Mar de Cortés o por el Pacífico en las islas de Cerros y Guadalupe. En otras temporadas se ubicaron tierra adentro, cerca de las fuentes de agua más permanentes. Se ha documentado que la mayoría o ya la mayor fragmentación de las bandas o grupos sucedía entre invierno y primavera, cuando era época para la búsqueda de diversos recursos alimenticios como semillas, animales marinos, moluscos y terrestres. En verano y parte del otoño los diversos grupos pudieron haber permanecido en lugares del centro como la sierra o parajes con oasis y fuentes de agua que presentaban recursos más importantes de manera más regular y en algunos casos potenciadores de ceremonias y fiestas. En efecto, estos efectos de fusión y dispersión durante ciertas temporadas del año son un elemento que Abelardo Garduño observa también para los grupos montañeses como quiliguas y cumíes y así como los cochimís. Sin embargo, es de destacar que estos diversos caminos que surgieron a partir de la constante movilidad se convirtieron en una red que unía lugares de acuerdo a los diversos recursos que se podía obtener mediante elementos físicos propios del paisaje: peñascos, cuevas, lomas, miradores, playas, lagos, oasis. Si bien el complejo Comondú representa etapas anteriores al desarrollo socioeconómico y cultural de las sociedades que se conocieron históricamente como los yumanos al norte, los cochimíes al centro, este antecedente dejó la pauta para la forma de vida cazador-recolector-pescador que caracteriza estos grupos. John Leylander, mediante el análisis de la genealogía lingüística yumana, propone que sociedades de la familia lingüística jocana llegaron a la península hace no más de 6.000 años. A esta familia la denomina yumano-cochimí, una suprafamilia de la que se deriva el yumano con todas sus variantes y el cochimí. La diversificación de las lenguas yumanas y cochimíes se dio hace aproximadamente 5.000 años, representada por el desplazamiento de estos grupos hacia el sur de la península. Con el tiempo sucede una diferenciación local de las lenguas atribuidas a estrategias derivadas de las relaciones intergrupales establecidas en el área de espacio, formándose así las variantes cochimíes y las lenguas yumanas. Este fenómeno siguió dando paso también a la formación de las lenguas que se hablan Capa, Payupagari y Cumia. Las variantes cochimíes se han perdido. Lo único que puede rescatarse de ellas son algunas oraciones, diálogos catequéticos, algunos ejemplos de verbos y breves diccionarios hechos por jesuitas como Barco, Quino, Salvatierra. Por otro lado, vale decir que la composición actual respecto a los grupos mal llamados cochimíes de la Huerta y San Antonio Negua en Ensenada de habla tipay se debe a la presencia de grupos de habla cochimí al establecer las misiones dominicas, los cuales servían como modelo para los no conversos, núcleos de indígenas bautizados. Trabajos arqueológicos y documentos de carácter etnográfico e histórico dan cuenta de la forma de vida de los numerosos grupos ubicados en la península. El objeto de este trabajo es desentrañar aquellos elementos que nos permitan reconstruir las formas culturales desarrolladas en el desierto central. No es la intención aquí compararlos con los otros grupos, a pesar de que la analogía etnográfica como método se basa en ello, sino de lograr, en la medida de lo posible, una identificación más clara de los grupos cochimíes y de ahí establecer una relación con los otros grupos indígenas sobrevivientes actualmente, relación que se considera más estrecha con el grupo quiligua, tanto por su cercanía geográfica como por ciertas prácticas culturales. La mayor diferenciación entre el cochimí ocurrió entre sus fronteras norte y sur, lo que sugiere que dicha diferenciación surgió en la propia península. Dentro de la familia yumana, el quiligua, cuyo territorio colindaba con el cochimí norteño, es el lenguaje más cercano al cochimí y prueba una residencia arcaica y estable en la península, en palabras de la doctora María de la Luz Gutiérrez. Así pues, la arqueóloga María de la Luz Gutiérrez indica que pueden encontrarse patrones culturales similares entre las antiguas culturas de la península y muchos de los rasgos distintivos deben interpretarse como desarrollos e innovaciones completamente autóctonos de antigüedad variable y en algunos casos tal vez muy considerable. Gutiérrez identifica elementos propios. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gutiérrez, a la siguiente. Identifica elementos propios de las culturas cochimí como palos para la pizca de pitaya, uso de arco y flecha, así como el atlas,
o lanzadardos, instrumento del periodo arcaico, pero que se extendió hasta la época histórica. El implemento de instrumentos de molienda como manos y metates planos, redes de nudo cuadrado, agujas de hueso, sandalias de fibra o agave de datilillo, bateas de madera, de mezquite o de conchas de tortuga. Por otro lado, también identifica la parafernalia chamánica y describe el conjunto ceremonial peninsular a base de las capas de cabello humano o pachugos, penachos y abanicos de pluma de gavilán, pipas tubulares de piedra, tablas ceremoniales. En el norte se encontraron las de mayor tamaño en el área Cochimí, y pequeñas efigies ídolos hechos de fibras vegetales o madera, así como pequeños bastones de madera también a los que se les ponían mechones de cabello, con lo que el huama, es decir, el curandero, palabra de origen cochimí, o el chamán, podría personificar a las deidades ancestros. Huelga decir que entre los quiligua también se reporta el uso de las capas de cabello o pachugos para ceremonias y se extiende hacia el norte. El uso de las tablas con pictogramas abstractos y en algunas ocasiones con perforaciones para poder ver e incluso pasar la lengua también ha sido reportado arqueológica y etnográficamente en territorio quiligua, así como las efigies denominadas impujos o figurillas de unos 50-70 centímetros de altura utilizadas para ceremonias fúnebres. De la misma forma, la doctora señala como innovaciones peninsulares prácticas culturales como la maroma o el lip en quiligua, acto de regurgitación, y la doble cosecha, acto de recoger y moler las semillas de la pitaya excretada para posteriormente consumirse. Aunque la arqueóloga señala estas prácticas como generales para las sociedades antiguas de la península, el padre Miguel del Barco señala que solo los cochimíes del norte, de la misión de Santa Gertrudis hacia arriba, tenían tales prácticas, pues los cochimíes de San Ignacio del Sur se burlaban de ellos. A la llegada de los europeos, la territorialidad de la diversidad nativa se vio expresada en los incipientes mapas étnicos que elaboraron los misioneros. Si bien no se trata de cartografías culturales propiamente, esbozaron un territorio perteneciente a cada grupo indígena a partir de la diversidad lingüística. Los jesuitas fueron los primeros en explorar la parte norte. De ellos, gracias a sus diarios y a los diarios de exploración y a la futura colonización hacia el norte, sabemos, por ejemplo, tanto del padre Francisco María Piccolo, del padre Fernando Gonzag, del padre Wenceslao Link. Tenemos noticia de la forma de vida o de las características de los indígenas cochimí. Entonces, los diarios de exploración y las crónicas, tanto de Miguel del Barco como de Venegas, se utilizan en este estudio para inferir prácticas territoriales y también prácticas específicas culturales de los cochimís. Otra fuente de vital importancia también corresponde al padre Luis Sales, puesto que él habitó en, digamos que el territorio, o digamos que en el territorio más norteño de los cochimíes, y conoció a los cochimíes más septentrionales que tuvieron contacto con los quiligua. Bueno, para no extenderme más el tiempo, ¿puedo continuar? ¿Un minuto más? Bueno, para efectos del análisis de la complejidad de la diversidad nativa de Baja California se toma en cuenta perspectivas espaciales para ubicar el desierto central como el espacio, no solo como elemento geográfico, sino como elemento relacional, en el que se pueden observar distintos contextos históricos y culturales que pueden ser interpretados desde la territorialidad advertida en los lugares producidos por los antiguos habitantes de la península, lugares que fueron transformados con el paso del tiempo. En algunos se construyeron misiones, visitas o rancherías, y que ahora conforman un paisaje que bien puede clasificarse como arqueológico, histórico, cultural o patrimonial. Esto no significa que el ambiente del desierto fue determinante para un modo de vida específico, sino que el espacio físico y fenomenológico están dialécticamente relacionados. El espacio físico y el sentido del lugar están en constante relación de forma iterativa. Esto permite pensar a las culturas del desierto desde un sentido relacional del espacio y no desde un determinismo que ofrece la visión acotada y simplista de la forma de vida seminómada. Para las sociedades nómadas, el espacio se conforma desde la movilidad constituida por los distintos lugares que funcionan como nodos de una red de prácticas y significados que son herramientas de socialización. Se toma aquí el concepto de territorio como espacio de fluidez, o territorio como espacio de interacción entre distintos grupos, y en este sentido, si pasamos a la siguiente, por favor, ya para concluir,
digamos que los territorios habitados o las marcas territoriales de los antiguos cochimíes tomadas en este análisis desde petroglifos, pinturas rupestres o sitios con talleres líticos con una marca muy perceptible física de la ocupación cochimí. A partir de estos sitios en el desierto se toman como lugares territoriales, pero también como lugares patrimonio para los actuales habitantes. Y ya para cerrar finalmente con esto, pasas al siguiente. Los actuales habitantes del desierto central, que son mestizos, algunos son descendientes de cochimíes o mezcla de mestizos ya, digamos. Algunos de ellos no es que intenten rescatar una cultura que esté extinta, sino que están reconfigurando, digamos que resignificando estas prácticas antiguas a partir de los sitios en los que habitan. La misión, por ejemplo, de San Francisco Borja, que se encuentra ahí al final, y la misión de Santa María de los Ángeles, que se encuentra en el desierto central, ahorita no están habitadas, pero son sitios que están siendo, San Francisco Borja está habitado, pero son sitios que están siendo rescatados, conservados y resignificados por habitantes que buscan adscribirse o que buscan reconocerse en un pasado histórico. Entonces, esto lo estoy relacionando precisamente con el patrimonio cultural o con el patrimonio histórico cochimí, que se está reinventando, renegociando y que se está resignificando por los actuales habitantes del desierto central. Y pues hasta aquí concluiré. Voy a explicar y a contarles un poco la historia de cómo llego yo a este tema para ponerlos en contexto en cuanto a la reflexión, que yo denomino esto más que una ponencia, una reflexión en voz alta sobre mi acercamiento al tema de la vitivinicultura. Como pudieron escuchar en las líneas sobre mi currículum y mis líneas de investigación que leyó el doctor Rogelio previamente, pues yo estoy en una mesa completamente fuera de lugar. Lo mío es la política agrícola, la historia material. Sin embargo, en el acercamiento que tuve al tema de la vitivinicultura hace 3 años, cuando me incorporé como investigadora al Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, y el doctor José Alfredo Gómez Estrada, entonces director del instituto, nos convenció al doctor Jesús Méndez Reyes y a mí de iniciar un trabajo sobre el estudio de esta industria en Baja California, que aparentemente era muy importante y estaba presente en la economía y en la dinámica regional. En este proyecto, cada uno de nosotros tomamos, de los investigadores involucrados, tomamos líneas de interés o a seguir de acuerdo a nuestra formación y a nuestros propios intereses. Yo seguí de acuerdo a mi formación, a mis intereses y al trabajo previo que yo había realizado en la historia, en un tema concreto, en la historia de Tamaulipas, la política agrícola y el fomento y la participación del Estado en esta área o en esta actividad económica. Este año espero que salgan por lo menos 2 productos académicos sobre ello. Sin embargo, ahora en esta etapa, el proyecto que nos convocó y que nos tuvo en ese tema durante 2 años a los colegas, yo he continuado con ello ahora, que me ha llevado a revisar una serie de documentación tratando de establecer una periodización sobre la industria vitivinícola en el siglo XX. En este intento de periodización he reconocido 2 periodos de auge, y ahora cuando me introduzca más en la lectura del texto que traigo preparado, entenderán por qué. Una en la década de los 40 y otra en la década de los 70, en el contexto del cual se realiza el 17º Congreso Internacional de la Vid y el Vino. Y en esta revisión que he hecho sobre la industria vitivinícola desde los años 30 hasta el siglo XXI, he encontrado una serie de imágenes,
que motivan la reflexión que a continuación voy a presentar para ustedes. En septiembre de 1980, Tijuana fue la sede del 17º Congreso de la Organización Internacional de la Vid y el Vino, la OIV. Este evento reunió en la ciudad fronteriza a los 30 representantes de los países que pertenecían a la OIV, que en conjunto producían 90% de las vides y el vino que se consumía a nivel mundial. Los buenos oficios de Pedro Telmo Landero, presidente de la Comisión Nacional de Fruticultura, la CONAFRUT, encargada del beneficio industrial de las frutas, dieron como resultado que este evento anual, que reunió a los funcionarios de los países miembros y a los especialistas de la vitivinicultura de todo el mundo, se llevara a cabo por primera vez fuera de Europa. Es posible que el interés del gobierno federal para atraer más turistas a las localidades fronterizas con la finalidad de incrementar el ingreso de las divisas al país impulsara las gestiones de Telmo Landero ante la OIV para realizar un congreso de estas magnitudes en Baja California. En los años 60 se iniciaron obras de urbanización en Ciudad Juárez, Matamoros, Piedras Negras, Tijuana, y se elaboraron diferentes estudios sobre las zonas fronterizas en los cuales se advirtió de la necesidad de brindar mejores servicios a los turistas, mayor seguridad y novedosos atractivos que les llevara a extender su estancia en estas ciudades más de 24 horas. El Congreso de la OIV llevaría una gran cantidad de visitantes foráneos a Tijuana, en su mayoría europeos, y favorecería la industria vitivinícola en pleno resurgimiento. Aquí quiero aclarar que originalmente en el programa, y así se anunció la ponencia, hablaba sobre los turistas europeos frente a Tijuana. Esa es una hipótesis que en este proceso de investigación que yo continúo, creo que, y lo manejo como en terreno de hipótesis, la OIV tenía ese propósito y el gobierno federal tenía ese propósito de realizarlo aquí. Sin embargo, para esta ponencia decidí no desarrollar y profundizar en esa hipótesis porque el tema que nos convoca y que da título a esta ponencia es otro. Sin embargo, ahí está el asunto del turismo y por eso lo cambié, más a hablar de una interpretación general, y ahora explico por qué. Como señalaba, hasta el momento he identificado periodos de auge y optimismo por parte de los vinicultores y los productores agrícolas, así como de las instituciones del gobierno federal involucrados en la industria vitivinícola de Baja California durante el siglo XX. El primero, a mediados de los 30 y finales de los 40, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas intentó impulsar la industria vitivinícola en Tijuana como parte de un conjunto de medidas encaminadas a incorporar al entonces territorio norte de la Baja California. La política cardenista de fomento a la vitivinicultura fueron bien recibidos por los vinicultores ya establecidos en el Valle de Santo Tomás y en Tecate desde principios del siglo XX. La reacción de los vitivinicultores motivó la expansión de los cultivos, el incremento de la producción con fines de comercialización y una organización gremial de vitivinicultores del territorio norte de la Baja California en 1941. De manera individual, los productores desarrollaron estrategias en diferentes frentes para incrementar el consumo de vino, que ese es el gran reto hasta el día de hoy. Publicidad de medios de comunicación y diversificación en los productos para satisfacer las demandas de un grupo de consumidores amplio con paladares que gustaban de bebidas fuertes como licores, aguardientes, whisky y coñac. En la década de 1970 hay una nueva etapa de auge de esta actividad. Advertimos un resurgimiento de la industria después de 2 décadas de sobrevivencia, que son los años 50 y los 60, donde solo diré que la demanda de uva de Bodega Santo Tomás permitió que se mantuviera la producción de vida en la zona, aunque la producción de vino disminuyó debido a la desaparición de antiguas vinícolas como Bodega San Valentín, Bodegas Tanamá, ambas establecidas en Tecate, que databan de principios del siglo XX, y la organización gremial prácticamente desapareció. Con el establecimiento de Pedro Domecq en el Valle de Guadalupe en 1972, en un momento de plena expansión debido a la creciente demanda de brandy, el famoso brandy Pedro Domecq, y la unión con la familia Cheto, que había crecido como empresa familiar desde los años 50, aunque Ángelo Cheto había llegado a Baja California en 1928, en la creación de vides de Guadalupe, definida por el enólogo Camilo Magoni como la primera vinícola moderna establecida en el Valle de Guadalupe, destinada a la producción de vinos de mesa selectos, que inició una nueva etapa de auge que trae consigo la introducción de una serie de cambios tecnológicos en la producción de vino, la expansión de la frontera agrícola y la siembra de varietales para producir vinos selectos diferentes a los tradicionales en la zona. En este contexto de auge de la industria vitivinícola en Baja California, se llevaron a cabo el Congreso Internacional
Internacional de la OIM en Tijuana en 1980. A continuación presenta una serie de observaciones en torno a los discursos y festividades que se realizaron en el marco del Congreso, de las que dio cuenta la prensa local. Más allá de los detalles anecdóticos, estas celebraciones pueden ser una vidilla para plantearse la pregunta cómo surgen y se moldean algunos elementos que se han convertido en distintivos que identifican a Baja California como el principal centro vitivinícola mexicano, tanto en el país como en el ámbito internacional. Del 9 al 14 de septiembre de 1980, los especialistas asistentes al 17º Congreso Internacional de la OIM, reunidos en Tijuana, expusieron sus trabajos en las sesiones de las 3 comisiones en que se dividió el evento: viticultura, enología y economía vitícola. La prensa local calificaba a este congreso como un acontecimiento de gran importancia en el mundo entero por su trascendencia y para México, además por ser el país anfitrión y sede del congreso. En la sesión inaugural, el gobernador de Baja California, Roberto de la Madrid, señaló que el Estado estaba, cito, llamado a ser la cumbre de la producción vinícola en el país debido a la calidad del vino producido, debido a que la calidad del vino producido auguraba un gran futuro para ese ramo de la industria baja californiana. Para el gobernador, la industria vitivinícola significaba el futuro y, en concordancia con esta afirmación, expidió el decreto por el cual los viñedos localizados en la zona este del Valle de Guadalupe, propiedad de las vinícolas Cheto y Pedro Domecq, recibieron el nombre de Valle de Calafia, con el sobrenombre Tierra de Promesas y Realidades. En otros espacios ya había expresado que esta industria florecería de la mano del turismo, el cual sería el motor de desarrollo económico de Baja California. Es muy importante señalar en esta visión de largo plazo del siglo XX que constantemente se va a hacer alusión en los momentos de auge de la industria vitivinícola a tener en ella una posibilidad, una esperanza de desarrollar una industria que genere riqueza local. Cuando hay un momento de auge, las instituciones, tanto el gobierno federal como el local, ven o señalan que es la promesa industrial de Baja California. En el contexto del Congreso de la OIM, la prensa local difundió 2 extensos fotoreportajes que daban cuenta de la gran muestra internacional de vino organizado por Bodega Santo Tomás y Organización Pando. Este evento tenía el objetivo de presentar el vino blanco producido por una uva Pinot, definido como digno de alta calidad de los vinos superiores de Bodega Santo Tomás y primero en su tipo en México. La presentación del Pinot de Santo Tomás sirvió como un marco para degustar todos los vinos de dichas bodegas reconocidos como superiores y auténticamente mexicanos. Aunque sean vinos caros y poco competitivos por el precio frente a otros en el mercado, la calidad de la uva es lo que se presenta como un elemento distintivo y que aquel que quiera tomar un buen vino de Baja California puede pagar. Estos argumentos lo dicen los viticultores ahora en el Valle de Guadalupe, pero también aparece en textos académicos y es una afirmación que podríamos cuestionar, pero que también parece que tiene un sustento en esto y en esto que se ha repetido por lo menos desde la década de los 30. Los anfitriones, regreso al texto, los anfitriones también ofrecieron un opíparo banquete al que llamaron Festín Azteca Virreinal Misión 1888, con platillos de diferentes estados del país. Y así aparecen las notas: empanaditas de Toluca, taquitos de Zitácuaro, molotitos de Puebla, garnachitas del Distrito Federal, guacamole, salsa, uchepos de Michoacán, no sigo para no abrir más el apetito, entre otros platillos típicamente mexicanos. Los detalles e imágenes de este acontecimiento, que bueno, dan vuelta, es un evento posterior que va a dar cierre al Congreso de la OIM. Sigo leyendo. Los detalles e imágenes de este acontecimiento, que congregó invitados de Tijuana, Ensenada, Tecate y California, llegaría a Estados Unidos a través del programa Tijuana Ventana al Sur. La difusión de este evento en la prensa local, así como la transmisión de los detalles por medio de la televisión a Estados Unidos, correspondía al plan de los gobiernos local y federal de atraer turistas estadounidenses y aprovechar su estancia para presentarles un mosaico de la gastronomía y otros atractivos de México que motivaron
visitar otras zonas del país. Finalmente, la gran muestra internacional de vino contó con la presencia de un fraile, evidentemente disfrazado, en homenaje a la misión de Santo Tomás, en cuyas tierras habían surgido bodegas Santo Tomás en 1888. Esto es de lo que estoy relatando, ¿no? A ver, ¿no ha pasado por ahí el fraile? Con esta alusión al pasado y a la tradición vitícola de esta región concluyó el evento. Aquí tengo también que hacer otro apunte. En un texto del doctor Rogelio Ruiz, en una nota, aparece, con la asesoría del maestro Jorge Martínez Cepeda, que justamente la tierra del Rancho de los Dolores, al que se liga el origen de Santo Tomás, no es la tierra donde en la época misional se cultivaban las vides, ¿no? Pero está otra vez esta reiteración de la historia y de señalar la tradición vinícola de Baja California en la época misional. Hay una imagen, pero bueno, ahorita ya para no perder más tiempo, que aparece en la prensa en el diario del Senado de 1950, donde una cigarrera hace promoción a Baja California, y las imágenes que remiten a Baja California son la torre del Casino Agua Caliente, la pesca y la vida. En este asunto de las imágenes repetidas. La clausura del Congreso de la UIF fue la ocasión inmejorable para las empresas vides de Guadalupe para llevar a cabo las fiestas anuales de la vendimia. En este evento social, que son los primeros que, ahí en las imágenes donde aparece Pedro Domecq, del cual hallamos referencia sobre el corte de uva que se alude en esta festividad, porque la vendimia es justamente el inicio, ¿no? de la cosecha, pero aquí es más un evento social, nunca vemos uvas, nunca vemos nada. Estuvieron presentes el gobernador Roberto de la Madrid, Pedro Domecq, Nazario Ortiz, presidente nacional de la Asociación Vitivinícola, y Luis Cheto, presidente de la vendimia en Baja California. Se ofreció una comida, una concurrencia que degustaron el brandy, ya las hablaba de ello, y el vino, que se abría camino lentamente entre los consumidores mexicanos. Los comensales también disfrutaron en esta celebración el espectáculo de la Asociación de Charros de Ensenada. Vieron desfilar a un grupo de mujeres ataviadas con trajes típicos de diferentes estados del país, encabezadas por Alejandra I, hija de Luis Cheto, reina de la vendimia. Encontramos referencia a la celebración de la vendimia desde principios de los años 70 en la prensa, después del establecimiento de Pedro Domecq en el Valle de Guadalupe. En 1974, el gobernador Milton Castellanos se hizo presente y cortó el primer racimo de uvas de la temporada. La alianza Domecq-Cheto hizo de la vendimia una fiesta que hoy en día integra a una nutrida agenda de degustación de vinos, gastronomía, eventos culturales y hasta conciertos. Finalizo. Este es un ejercicio inicial en la búsqueda de interpretar la construcción de los símbolos que identifican a Baja California como el centro de la vitivinicultura nacional y a esta actividad económica como un elemento constitutivo de la identidad regional. Si observamos el devenir de esta industria en Baja California durante el siglo XX, podemos atisbar que sus notables altibajos y su modesta contribución a la economía no corresponden a las de una industria próspera, determinante, definitoria, como sugieren algunas imágenes en publicaciones con fines de promoción turística. Las huellas de esta industria en el siglo XX muestran que tales elementos han sido esgrimidos en momentos coyunturales, por lo menos desde la década de 1930 hasta hoy. Yo creo que ahorita estamos en un momento, una coyuntura que está estrechamente ligada al turismo enológico y que data de la década de los 90. ¿Cuánto será coyuntura? ¿Será un crecimiento sustentable? No lo sé. Sigue pendiente pues leer tales significados y su transformación, siguiendo la línea, me parece, sugerida por un grupo de estudiosos de la historia cultural de Colombia, de decodificar la significación teniendo en cuenta su tensión con otros espacios como el discurso, la memoria, la institucionalidad, la materialidad, las acciones y el poder. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En la última visita que hizo el presidente Peña a los Estados Unidos, ahí en Times Square, salió a caminar y se le ocurrió sacar dinero de sus cuentas en el banco. Entonces fue con una cajera que es muy famosa porque es muy inteligente y le dijo: vengo a retirar dinero. Entonces le dijo ella: ¿quién es usted? No me conoce, soy el presidente Peña.
Pues no, demuéstremelo. ¿Pero cómo te lo voy a mostrar? Pues sí, el año pasado anduvo por aquí Enrique Krauss, historiador, y me explicó el vuelo del águila, la presidencia imperial, la biografía del poder. A ver, usted, dígame, demuéstremelo. Y se rascaba la cabeza el presidente Peña, se rascaba la cabeza. No sé, ándele, anímese, demuéstreme. Usted es un presidente, no sé, fíjese, de veras, ándele, demuéstremelo. Se me ocurren puras va a querer billete grande o billete chico. Miren, la siguiente ponencia tiene que ver un poquito con la presidencia, sus políticas educativas, y tiene que ver también con la historia de México. No es gratuito este chiste irreverente, ¿no? De ustedes. El día 25 de enero de este año, el secretario de Educación, el señor Aurelio Núñez, ante la Cámara de Diputados, mencionó que en el nuevo programa que se denomina Con la mirada fija en el futuro, ¿no?, sin voltear al pasado, se pretenden hacer una serie de reformas en la educación básica que va orientada, y cito, ¿no?, al hecho de recortar las clases de historia de México de la educación básica, y señala: estudiar historia es un ancla que nos mantiene atados a un pasado que ya no existe. El presente es para prepararnos mejor para el futuro, no para voltear a un pasado que ya no podemos cambiar. Esa es la actitud del secretario de Educación Pública en México. Queremos enfocarnos, dice también, a asignaturas que presentan un valor agregado al individuo, como las matemáticas, las ciencias y la promoción de destrezas manuales para resolver problemas de la vida real. La historia de México, afirma en una frase que sobrepasa todo límite a la imaginación, no tiene cabida de cara al futuro, ¿no? Dice también: los niños que les interese la historia siempre podrán aprender por cuenta propia. Ahora hay muchas fuentes de consulta en internet donde podrán conocer la historia de México quienes deseen hacerlo. La materia se presta muy bien, remata a ser autodidacta, y queremos aprovechar el tiempo de las aulas para otra clase de asignatura que el alumno no puede aprender por sí solo, ¿no? Entonces, esa es quien viene a ocupar el puesto heredero de José Vasconcelos, de Tomás, de Torres Bodet, ¿no? Así que muy probablemente tengamos en los siguientes meses una crítica bastante ardua a este tema de los libros de historia, y sobre eso va a tratar la contribución que tengo con ustedes. Va a ser publicado en el siguiente número de la revista Culturales, así que si alguien de ustedes quiere con toda justicia darme retroalimentación en eso, se lo voy a agradecer personalmente, ¿no? Muy bien, el día de hoy quiero presentarles una contribución que analiza en un estudio comparativo cómo se narra la historia en 3 libros de historia de México que fueron preparados en los festejos del 2010 para los mexicanos modernos y globales, que nos tocó la suerte de vivir esa etapa en la que hasta los niños recién nacidos llegaron a ponerle 2010, ¿no? Nombres de calles, nombres de colonias, nombres de monumentos, calles que recarpetearon, absolutamente todo, ¿no? No quedó nada en el elenco de cosas que no nombraron. Entre los festejos también se hicieron libros de historia, y esos libros de historia tenían la finalidad de demostrarnos como mexicanos quiénes somos en la etapa global, quiénes somos como sociedad multicultural, qué somos como la diversidad de la riqueza de las diferentes etnias que componen a la entidad nacional, de los diferentes lenguajes, de la riqueza de los migrantes, de todo lo que somos en la diversidad del conglomerado mestizo nacional. Lo que voy a intentar con ustedes es analizar cómo parte de esa diversidad, cómo esta pluriculturalidad que es constitutiva de la identidad nacional mexicana se representa en estos 3 libros de texto de historia que fueron elaborados para festejar lo que somos como nación en el marco de los 200 años de independencia de México y 100 años de la Revolución Mexicana. Quiero ser duro en estos puntos. Quiero argumentar aquí que tengo elementos epistemológicos e historiográficos concretos para decir que absolutamente la diversidad no cabe en los esquemas y la estructura narrativa que la historia de México en estas 3 obras monumentales fueron elaboradas en el país. La tesis que pongo a su consideración, vamos a mover 2 diapositivas, son tan amables. La tesis que pongo a su consideración señala que el modelo narrativo utilizado en estas 3 obras de historia general
no es compatible con el entendimiento constitucional siquiera de lo que entonces en el 2010 se definía como nación mexicana, como tampoco acepta este tipo de historia y estructura narrativa que nos cuentan estos 3 libros de historia, que interpretaciones del pasado igualmente válidas puedan en su diversidad confluir en una historia común, en una etapa de desarrollo postnacional para encarar desde una identidad compartida, es decir, lo que somos hoy como mexicanos en su complejidad, una explicación de lo que somos hoy como mexicanos ante el reto de la globalización. Ese es el problema. ¿Cómo fracasan estos 3 libros en narrar lo que somos sobre la base de un análisis que voy a delimitar solamente en el carácter de su construcción narrativa? Es decir, quiero delimitar aquí mi contribución al hecho de que no es un estudio historiográfico, sino es un estudio de la forma y contenido como están hechos los libros de historia. Estos 3 libros de historia no los hizo cualquiera, ¿no? Y tienen elementos que permiten compararlos a los 3 como unidad y estructura de explicación de nuestro pasado. Son libros de historia general o síntesis de la historia de México. Son publicados para o en el marco de las celebraciones nacionales. Una tercera semejanza entre ellos es que es un esfuerzo educativo organizado desde el centro del país para el resto de la sociedad mexicana. Van dirigidos también al público en general y después, en algunos casos, a los niños y jóvenes para que aprendan lo que somos como sociedad en el siglo XXI. Las obras fueron elaboradas por historiadores profesionales y contemporáneos. En todas ellas intervino, por lo menos en algún momento de su diseño, producción o difusión, la Secretaría de Educación Pública. Todos los libros utilizan la categoría mexicanos como una identidad tan obvia que no requiere ser definida de forma expresa, de una manera bastante permisiva. Muy bien. El primero de los libros es, sinceramente, elaborado por una persona de la cual podemos muy poco decir que no sabe lo que hace, ¿no? El doctor Enrique Flores Cano. Su libro se llama Arma la Historia, ¿no? Y dice en la presentación, Enrique Flores Cano, Arma la Historia es un recuento de los hechos históricos que en 200 años han convertido a México en la nación que es ahora. Es decir, una narración de acontecimientos de 200 años para acá que nos explica lo que somos. México ha logrado desde hace poco más de un siglo, dice él, ¿no?, crear y mantener un sentimiento de pertenencia a la nación, el cual ha fungido como un poderoso punto de unión para los distintos sectores políticos y regionales. Eso es México, es ese punto de unión, ¿no?, en la visión del doctor Flores Cano. En el contexto del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, las nuevas generaciones, entre ellas ustedes, aunque no se sientan muy nuevos, ¿no?, las nuevas generaciones de mexicanos pueden conocer una visión más rigurosa de los hechos fundamentales de nuestra historia. Riguroso significa académicamente construido, ¿no? Eso es la presentación. La siguiente presentación es el segundo libro, que está hecho con los académicos que a nivel de nómina cobran mejor en el país, ¿no? Pareciera que lo digo con cierto sentimiento de dolor. Pretende ser esta obra coordinada por Gisela von Bolsa, pretende ser este libro de historia elaborado por el Colegio de México un medio para acercarnos a nuestro pasado, así como para contribuir a entender el presente y a construir un mejor futuro. Fíjense usted qué contradictorio a lo que señalaba el doctor, yo creo que en algún momento ha admirado, ¿no?, doctor Núñez, ¿no? Asimismo tiene la finalidad de ayudar a fortalecer nuestra identidad y unidad nacionales, es decir, la historia sirve para eso, ¿no?, según Boxer. Y comenta, si bien es una obra de divulgación, cada capítulo está escrito con rigor profesional, léase historiografía de corte científico. Los hechos históricos están basados en estudios académicos realizados por los propios autores y por otros especialistas. Se trata de una síntesis de la historia de México y eso explica la ausencia de muchos temas, cosa que podemos entender, es decir, una visión de historia general, ¿no? El otro libro pareciera ser más que nada una colección de estampitas, así como quien las compra, ¿no?, en un changarrito y va poniendo, ¿no?, los héroes o las blancas o los animalitos, pero aquí son héroes del Panteón Nacional. Este es el libro de Luis González y González, se llama Viaje por la Historia de México, publicado posterior a la muerte del prócer historiográfico michoacano, ¿no? La elección podría parecer arbitraria, dice en la presentación, pero hay que recordar que una de las características de la historia es, señala Luis González, que cada persona la ve desde una perspectiva diferente y, señalo, no es posible imponer una visión única al pasado. Lo que menos pretende esta obra es ser un texto oficial o una guía de nuestro nacionalismo.
Aquí se han evitado, dice Luis González, en lo posible los juicios de valor y las expresiones sonoras, ¿no? Es decir, se ha tratado esto con imparcialidad, con neutralidad y con el rigor objetivo que exige la historia. No vamos a poner los premios que tenemos, ¿no? Se ha cuidado la veracidad de los datos y el equilibrio de los distintos puntos de vista. Esas pretensiones tienen las tres obras, es decir, ser obras síntesis, rigurosamente trabajadas por historiadores de academia con escolaridad, orientadas a jóvenes para su ubicación en el presente y su proyección en el futuro, entendiendo el pasado del cual provienen los últimos 200 años, ¿no? Dice Josefina Zoraida Vázquez, quizá le suene más o menos conocido quién fue, ¿no? Y si no, es la mamá de los pollitos en el Colegio de México, de todos los historiadores que hoy cobran mucho más que nosotros, ¿no? Dice, Arma la historia ofrece una nueva interpretación del pasado desde las preocupaciones actuales, está hablando del libro de Florescano. Es una aportación oportuna para celebrar el bicentenario centenario, reflexionando sobre el presente, dice Josefina Zoraida Vázquez. Es un libro de una interpretación del pasado desde la preocupación actual. Señala también, hace una presentación del libro de Gisela von Boxer, el presidente Felipe Calderón. ¿Se acuerdan ustedes? Le decían, es el presidente más católico que ha tenido México. Cada vez que tomaba una decisión nos ponía a rezar a todos, ¿no? Dice relativo a la historia de México el presidente Calderón: estamos obligados a hacer de nuestro México una patria más libre que ensanche las libertades conquistadas de la independencia y se exprese en mayores posibilidades de la vida digna y democrática. Un México donde la pluralidad, ¿no? Es decir, la historia que está ofreciendo habla de pluralidad, gracias a la cual este libro es posible, sin la cual no puede entenderse la libertad ni la dignidad humana, sea la constante en cada rincón del país, ¿no? Es el punto de vista del presidente acerca de la riqueza y la pluralidad de la obra de Gisela von Boxer, Colegio de México, ¿no? Pero como tenía mucho tiempo en los momentos que le daba paz la guerra contra el narcotráfico, escribió también una presentación para el libro de Luis González, ¿no? Entonces en ese libro dice: el pequeño libro es este de estampita de don Luis González, un paseo por la historia desde los tiempos más remotos hasta 1994, la época actual, dice el presidente de México, desde aquel año hasta el día de hoy. No pertenece a nuestra historia, sino al presente que estamos construyendo. Ojalá la familia mexicana disfruten de este paseo por el pasado y encuentren hospitalaria su visión generosa, plural, abierta y constructiva, dice el presidente. Muchos de ustedes lo recibieron por correo, lo quieran o no, les llegó junto con una banderita de México para que se enrollen y se avienten, ¿no? No la podían enrollar, ¿no? Están muy chiquitas, ¿eh? Muy bien, pero ¿qué es nuevo? ¿Qué es plural? ¿Qué es democrático? ¿Qué es abierto a la globalización? ¿Qué es multicultural? ¿Y qué es diverso? Si analizamos nosotros la estructura, vamos a ver exactamente esto. Y es aquí donde uno dice: pues se me hace que no es tan nuevo, ¿no? Porque cuando yo estaba chiquito, allá en Hermosillo, iba a la primaria, y esos mismos compartimentos estancos de la historia que cuentan Gisela von Boxer, Enrique Florescano y don Luis González, es lo mismo que me recetaron a mí cuando estaba en la primaria. Entonces dice uno: no, así estoy en la no lee Condorito, no exige una explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque no me pueden hablar, lógicamente, de algo relativamente nuevo, práctico, al siglo XXI, cuando me cuentan la historia que yo, a finales de los 70, estaba escuchando cuando estaba cursando los últimos años de la primaria. Hice un comparativo de la estructura narrativa y las demarcaciones estancos, es decir, los temas, y vemos exactamente la misma cosa. Es decir, vino nuevo en odres viejos. Hay una semántica diferente, hay conceptos diferentes que no existían en el vocabulario de los finales de los 70 y los 80, globalización, ¿no? Diversidad, multiculturalidad, interculturalidad, pero aquí no lo refleja la estructura, es decir, conquista, colonia, México independiente, los años posteriores, porfiriato, México moderno. Es decir, te cuentan exactamente la misma estructuración narrativa informativa que toda la vida hemos tenido. Si nosotros decimos: a ver, ¿y de dónde viene esa historia con esos compartimentos estancos? Porque pues a lo mejor el maestro, el doctor Grajeda, aquí nos está contando una historia que efectivamente es nueva. Pues fíjense que no está nueva. Si nosotros vemos las obras de
México a través de los siglos, una obra iniciada a mediados del siglo XIX, vemos que tiene ya la primera exhibición de estos compartimientos temporales, ¿no? Lo que resulta muy interesante es que esta idea de estructura y tiempo y compartimentación de lo que es el pasado nacional fue trabajado por Riva Palacio, ¿no?, hacia 1856, seguido después por Alfredo Chavero y muchos otros intelectuales, con José María Vigil a finales del siglo XIX. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde caben los agentes subalternos, las minorías, la diversidad, la pluriculturalidad? Cabe, esa es la pregunta. Sobre México a través de los tiempos, ya decía, por ejemplo, en 1912, ¿no? O sea que ya me llovió, ¿no? Decía Justo Sierra, ¿no? Después de un cuarto de siglo de analizar las épocas y nombres que vienen en nuestra historia, aplicando los modernos métodos de investigación y examen, después de un cuarto de siglo de monografías fundados en documentos libre y profundamente estudiados críticamente, pudiera hacerse una obra mejor, dice Justo Sierra en 1912, que México a través de los siglos, ¿no? Pero de seguro no será mejor, sino quizás diferente. Es el comentario que Justo Sierra hace de la historia, que por primera vez usó esas mismas compartimentaciones como historia narrativa en 1912. Entonces dice uno, pácate, ¿no? O sea, está claro que lo que nos venden como algo novedoso es muy caro. Quiero, para ir en la segunda parte de esta contribución, poner a su consideración, hablar de la crítica y la forma de lo que historiográficamente nos ofrecen estas tres historias, ¿no? Para empezar, uno, la Revolución de Independencia la entienden estos tres libros de historia por la base social, racial y de intereses sectoriales que en ella confluyeron como el elemento y mecanismo productor de la identidad plural del hilo mexicano hasta nuestros días. La independencia es el punto en que nacen todos los mexicanos, ¿no? Los periodos, etapas y procesos o acontecimientos de la historia que narran a partir de la independencia se considera como movimiento, como el acontecimiento fundador de todo lo mexicano que entonces hace la historia de manera homogénea. Podemos ver que no reflejan estas tres obras la pluriculturalidad y la multiculturalidad que ya refleja una de por sí tardía constitución venida como cambio exigido por la sociedad civil. Es decir, no incluye absolutamente ni la multiculturalidad y la pluralidad, porque está en un esquema rancio de argumentación narrativa y temporal de una identidad nacional mexicana que es homogénea. Si analizamos eso y se acepta esta proposición, tendríamos elementos para decir que gente como el secretario de Educación Pública, Arturo Núñez, tiene razón, desgraciadamente, en afirmar que la historia puede dejarse al lado. Seguimos los historiadores haciendo historia de esta manera. Si es así, no tenemos una manera de orientarnos en nuestro presente ni saber lo plural y lo diverso que somos. Yo creo que es momento entre todos nosotros de cambiar ese concepto de historia. Gracias. En realidad voy a hablar nada más de historia, pero como es la más federal de las disciplinas sociales y humanísticas, le agregué lo de memoria y estudios culturales, que son más sexys para atraer al público. Vale la pena detenerse a considerar ciertas ideas de Bruno Latour en su relativización de la modernidad al momento en que afirma: el tiempo no es un marco general, sino el resultado provisional de los seres. Ejemplifica diciendo, cito: no son solo los beduinos o los kun los que mezclan los transistores y los compartimientos tradicionales, los baldes de plástico y los odres de piel de animales. ¿De qué país no puede decirse que es una tierra de contrastes? Todos hemos llegado a mezclar los tiempos, todos hemos vuelto a ser premodernos, nos dice Latour, para después continuar. Cito: tal vez utilizo una perforadora eléctrica, pero también un martillo. La primera tiene 25 años, el segundo centenares de miles de años. ¿Harán de mí un fabricante de contrastes?
porque mezclo gestos de tiempos diferentes? ¿Sería yo una curiosidad etnográfica? Por el contrario, muéstrenme una actividad que sea homogénea desde el punto de vista del tiempo moderno. Algunos de mis genes tienen 500 millones de años, otros 3 millones, otros 100.000, y mis hábitos se escalonan de algunos días a algunos miles de años. Como lo decía la Clio de Pigalle, y como vuelve a decirlo Michel Serret, luego de ella, somos intercambiadores y mezcladores de tiempo. Es ese intercambio que nos define y no el calendario o el flujo que los modernos habían construido para nosotros. Hasta aquí la tuve. Un desencuentro en las dimensiones del tiempo se observa también en las objeciones hechas por el filósofo Charles Sachar a Quentin Skinner por su interpretación contextualista del pensamiento político de Hobbes. Skinner buscó distanciarse del textualismo subyacente en analizar obras políticas de la época renacentista que se sustentaban nada más en el contenido del texto al estilo de los filósofos o de los críticos literarios, sin tomar en cuenta el escenario de su producción histórica. Esto le valió a Skinner la acusación de historicista por parte del filósofo Sachar, que a juicio de este llevó al historiador inglés a juicios, cito, reduccionistas sobre la filosofía política de Hobbes. La disolución de los elementos filosóficos de la obra analizada de Hobbes consistía en la supuesta utilización de Skinner de elementos exógenos a los textos que analizaba. Convenimos entonces en la existencia de una noción de que la historia tiene su tiempo o tiempos, y en que estos son fundamentales para la tarea primordial de los historiadores, la cual Carr definió de la siguiente manera, cito: la espinosa tarea que incumbe al historiador es la de reflexionar acerca de la naturaleza del hombre. En suma, el tema del historiador es, cito otra vez a Carr, la relación del hombre con el mundo circundante. Por su parte, Mark Bloch aludió a ecos del pasado, recuerdos colectivos, y sacó a relucir lo que don Luis González llamara la loca de la casa, la imaginación. Para Bloch, el objeto particular de la historia era el espectáculo de las actividades humanas, hecho para seducir la imaginación de los hombres. Proseguir en esta línea argumentativa supone el riesgo de echar a andar con incertidumbre, bajo el riesgo de que caminado un buen tramo uno se descubra parado en un punto circundado por arenas movedizas, en que al menor movimiento uno empieza a hundirse súbitamente. El peligro es latente, por ello Bloch brindó una motivación existencial para emprender la excursión por tan azarosos y peligrosos senderos. Cito a Bloch: es también indudable que las civilizaciones pueden cambiar. No se concibe como hecho en sí que la nuestra no se aparta un día de la historia. Los historiadores deberán reflexionar sobre ello, porque es posible que si no nos ponemos en guardia, la llamada historia mal entendida, como que acaba de narrar y describir mi amigo Arón, acabe por desacreditar a la historia mal comprendida. Pero si llegáramos a eso alguna vez, sería a costa de una profunda ruptura con nuestras más constantes tradiciones intelectuales. Considero, y que lejos estoy de ser el único, de que esa coyuntura crítica ya nos alcanzó. A su manera, Néstor García Canclini se permitió dar instrucciones para entrar y salir de la modernidad. Esto también es una receta para transportarse en el tiempo, en el histórico al menos. La licencia para pensar, imaginar y reflexionar sobre el tiempo no solo compete a los historiadores, los antropólogos, por ejemplo, también participan de ello. En opinión de Koselleck, los historiadores asumen una noción antropológica cuando incorporan las experiencias transgeneracionalmente dentro del marco de las experiencias personales. Esto es familiar con el señalamiento de la Cabra acerca de que en algunos aspectos los seres humanos estamos comprometidos con un pasado porque no somos simples singularidades contingentes, autocreadas, ex profeso, ex nihilo. Estamos sometidos a experiencias que nos obligan a situarnos históricamente y a trabajar y a elaborar esa situacionalidad. Es desde esta conciencia y búsqueda de historicidad donde se desprende toda reivindicación identitaria. Y es en ese momento
cuando se tensa la relación entre historia y memoria en sus formas de auscultar el pasado, lo cual entraña un proceso diacrónico entre presente y pasado. Vuelvo entonces a la previsión de Bloch, que fue el punto inicial de esta locución. Percibo que atravesamos una coyuntura en la que la historia, en tanto disciplina, saber, campo de reflexión intelectual, forma epistémica autorizada para auscultar el pasado, puente articulador de las dimensiones temporales categorizadas entre pasado, presente y futuro, dentro de las cuales el ser humano ordena sus experiencias y da coherencia y sentido a su mundo, esta historia está en declive. No es que la historia vaya a extinguirse o a desaparecer por completo, ni mucho menos que se cumplirá a cabalidad el deseo de Keith Jenkins de que acontezca su cierre cognitivo, por usar las palabras del joven historiador mexicano Ricardo Nava Murcia para resumir la radical posición de Jenkins. Conviene matizar que para Jenkins el tiempo es uno y lo que varía, historia, memoria, crónica, es la forma de contarlo, puesto que, nos dice, la historia es un discurso epistemológico, ontológico, fundamentable, sujeta a estilizaciones temporales que no pueden ser fundamentables ad infinitum. Así, en el momento posmoderno en el que nos encontramos, se jacta Jenkins, podemos olvidarnos por completo de la historia y de la ética. Con ánimo especulativo siempre, Jenkins plantea la posibilidad de que encontrarnos en condiciones de poder vivir nuestras vidas, nos dice, dentro de nuevas formas de contar el tiempo que no hagan referencia a un tiempo pasado articulado en discursos que ya se han vuelto históricamente familiares para nosotros. Hasta aquí Jenkins. La historia está en una encrucijada en la que se avisora la pérdida de su estatus de campo privilegiado para el diálogo sin fin entre el presente y el pasado, según definiera el viejo Kant. El historiador, y con él la historia, atraviesa por una crisis que puede reducirlo a un oscuro nicho en algún departamento académico de las grandes universidades de Europa y Norteamérica, para hacer de él un lujo, una pieza exótica del tipo en que actualmente lo son los filólogos y la filología, predecesores de los historiadores y precursores en la fundación moderna de la historia. No hay garantía de que décadas más tarde algún renombrado académico esté lamentándose a la manera en que lo hiciera Edward Said, quizás sea Aaron Grajeda, cuando hace unos años, ante el hecho de decía que los jóvenes de la generación actual, la idea misma de la filología sugiere algo extremadamente antiguo y superado, cuando la filología es, en verdad, decía Said, la más básica y creativa de las artes interpretativas. Peor aún, ¿acaso le espera al historiador la suerte corrida por otras indagaciones del pasado, como los cronistas, los estudiosos del folclore, depreciados a custodios de registros y reliquias, conservadores de artefactos antiguos o eruditos coleccionistas de rarezas y conocimientos obsoletos, cuando no simples sinecuras incrustados en los presupuestos gubernamentales? Una ingente cantidad de autores reconocen que la memoria es fundamental para instituir y reforzar identidades. También está claro que lidiar con el pasado no es una exclusividad de la historia y que la memoria le disputa la primacía y el privilegio en la materia. Esta certeza llevó hace muchas décadas a plantear a Albers que la historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado. Chartier, inspirado en Riquet, apunta en la misma dirección cuando dice: los historiadores saben que el conocimiento que producen no es más que una de las modalidades de la relación que las sociedades mantienen con el pasado. Y enseguida propone que la ficción y la memoria se llevan también una buena parte de la tejada. Sin embargo, al menos desde Carr hasta la Capra, los historiadores han caracterizado su forma propia de lidiar con el pasado mediante el establecimiento de un diálogo presente-pasado. El pasado no solo se percibe en su modalidad de plataforma de despegue o fuerza que impulsa a una sociedad hacia el presente y el futuro para trazar quizá visiones de lo imposible. Tampoco se circunscribe a la versión de modelo desgastado o anquilosado que debe remontarse con prontitud, visiones de puño decimonónico que configuraron buena parte del imaginario historiográfico posterior.
Los historiadores y los no historiadores también encuentran en el pasado un talante conservador, un espacio de control de calidad sobre lo que es digno de ser custodiado, rescatado, reinventado en una tesitura similar a la de los folcloristas. Por ello, la CAPRA reconoce que una de las funciones del diálogo con el pasado es promover el intento de verificar qué es lo que merece ser preservado, rehabilitado o transformado críticamente en tradición. La pluralidad de opciones para tejer interpretaciones del pasado no ha sido desaprovechada por aquellos que desde el desencanto posmoderno, como Jenkins, tienen prisa por sepultar a la historia. La disputa por el control y registro del pasado se ha tensado. Parece que entre memoria e historia cada una tira de la soga hacia su propio lado. El debate arreció a partir del célebre trabajo sobre los lugares de memoria de Loran, donde convoca a no oponerse ni confundir historia y memoria, sino a situarse entre las dos y servirse de ellas. Para ello propuso el campo de una historia de la memoria. Una de las respuestas más contundentes provino de Artaud, bajo su noción de regímenes de historicidad, que refiere a la relación que las sociedades establecen con el tiempo, la manera en que experimentan la historicidad, su historicidad. En su diagnóstico sobre sociedades contemporáneas, Artaud concluye que atravesamos por un presentismo consecuencia de la aceleración de la historia que atestiguamos. La memoria desplaza la historia y todo pasa tan rápido que genera una arrogancia de la generación actual, manifiesta la necesidad de conservar y patrimonializar legados en nombre de las generaciones futuras. En este escenario, para Artaud, la memoria es un instrumento presentista y considera que dentro del régimen de historicidad vigente, el Estado-Nación ya no tiene que imponer sus valores, sino salvaguardar lo más rápido posible lo que surge en el momento presente, que es considerado patrimonio por los diversos actores sociales. El monumento, por ejemplo, tiende a ser sustituido por el memorial, que ahora es menos monumento que lugar de memoria y se le emplea para hacer vivir la memoria, mantenerla viva y transmitirla. En un sentido similar, se pronuncia Enzo Traverso cuando advierte que la memoria parece invadir hoy el espacio público en Occidente. Nos dice: gracias a una proliferación de museos, conmemoraciones, premios literarios, películas, series televisivas y otras manifestaciones culturales que desde distintas perspectivas presentan esta temática. Es para Eric Hobsbawm quien precisa por qué la memoria ha sido tan socorrida en las sociedades contemporáneas, adjudicándole un carácter instrumental ligado al auge de las identidades. Para el historiador inglés, la función social de los miembros del gremio, al contrario de lo que sucede con la memoria, consiste en ejercer una conciencia crítica, no siempre grata entre los congéneres, toda vez que, nos dice, la deconstrucción de mitos políticos o sociales disfrazados de historia forma parte desde hace tiempo de las obligaciones profesionales del historiador, con independencia de sus simpatías. Es así que, dada la naturaleza sobre la que se fundaron, si hemos de creer a Stuart Hall, los estudios culturales e incluso la antropología, que van a la caza de experiencias ajenas, el tiempo por el que más simpatía y mayores posibilidades de diálogo podrían tener estas disciplinas o postdisciplinas sería con el tiempo de la memoria o los tiempos de la memoria y no con los tiempos de la historia. Ahí encontraríamos algunas razones o causas del fracaso, de incluso los fiascos a los que han conducido los intentos de establecer empatía entre historia y estudios culturales. Y también deberíamos reconocer que cuando se habla de antropología y los historiadores proclamamos con justa razón que son ahistóricos, no es porque los antropólogos carezcan de tiempo, simplemente el tiempo en el que enmarcan sus estudios no es el tiempo de los historiadores. Gracias.